Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Jaque Mate, bienvenidos como siempre le decimos a esta propuesta periodística semanal por Somos Rosario. Lidia, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo te va? Muy bien, bienvenidos a todos, ya en este año 18. Sí, ¿no? ya estamos en el año 10, o sea, dejamos el 18 y empezamos a caminar el 19. Sí, bueno, va. Es el primer programa en busca de los 19 años ininterrumpidos de Jaque Mate. Y además, Lidia, terminamos el 11º mes del año 2021. Exactamente, si ya estamos pensando en los regalos de Navidad y de las vacaciones y demás. Y la fiesta de fin de año. Exactamente. Dios mediante todo pueda realizarse, así esperemos. Así es. Siempre que la pandemia lo permita. Así es, porque los números están creciendo. Exactamente, por eso hay que seguir cuidándose. Seguir usando tapaboca, eso es lo fundamental y veremos qué pasa con la tercera vacuna, ¿no? Así es, a ver si llega o no llega y que llegue con tiempo. En tiempo. Bueno, hablando de tiempo, ¿qué tenemos para hoy, Lidia? ¿Qué vamos a tener hoy va a ser un programa netamente político, diría yo. Sí. Ahora, un tema para recomendar, el psicólogo Miguel López y la Escuela de la Vida. ¿Hay una escuela para la vida? Bueno, por el otro lado vamos a tener a un diputado nacional santafesino, dirigente del Partido Socialista, que es Enrique Esteves. Y por el otro lado vamos a tener a otro joven, actual concejal rosarino, justicialista y diputado nacional electo, y me estoy refiriendo al doctor Eduardo Tonioli. Con ellos vamos a hablar de inseguridad, balacera, trenes, el futuro del Frente Progresista y lo fundamental, los humedales con Enrique Esteves, porque es el futuro de la vida, el futuro de la existencia del ser humano. Exactamente. Y siguiendo con jóvenes, voy a entrevistar al concejal de Villa Gobernador Galvez, Carlos Dolce, y con él vamos a hablar sobre su futuro, si va a seguir siendo presidente del Consejo, qué otras aspiraciones tiene y cómo está la ciudad de Villa Gobernador Galvez, tan cercana a Rosario. Bueno, presentamos el programa. Eso es todo lo que tenemos para hoy. Que no es poco. No, acuérdense, este programa fue grabado con antelación por las dudas ocurra algo importante. Y si ocurre algo importante, esperemos que sea bueno. Bueno, como siempre, nos presentamos, Lidia. Bien, adelante. Esto es Jaque Mate. Y esta es nuestra presentación. Seguimos en Jaque Mate después de la presentación de nuestro programa y estamos comunicados con el doctor Eduardo Tonioli, concejal justicialista en Rosario, además diputado nacional electo, va a asumir el 11 de diciembre venidero y es el primer miembro de Hijos Rosario que llega a una diputación nacional. Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido a Jaque Mate, gracias por estos minutos. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes a la audiencia. ¿Cómo estás? Te hago esta primera reflexión porque, bueno, Rosario está viviendo momentos bastante duros con este tema de las balaceras. Una reflexión tuya en torno a estos episodios de violencia que estamos viviendo. Bueno, entiendo que es una situación compleja que atraviesa no solo la ciudad de Rosario, sino la provincia de Santa Fe, pero en particular nuestra ciudad por los altos niveles de violencia.
si hay alguna, no sé si llamarlo novedad, pero de alguna manera una vuelta de tuerca a lo que ya venía sucediendo con los altos niveles de violencia urbana, sobre todo en los barrios de la ciudad de Rosario, es que esto se ha extendido a centros comerciales, a algunos lugares emblemáticos relacionados con instituciones deportivas, etcétera. Y esto, bueno, evidentemente lo pone en el centro de las preocupaciones de la población. Nosotros siempre hemos planteado lo mismo, no hay posibilidades de conjurar, o al menos de morigerar este tipo de niveles de violencia urbana que están atravesando las ciudades como Rosario, como Santa Fe, sin una necesaria reforma integral de las fuerzas de seguridad, entre otras reformas a llevar adelante. Pero esta es importantísima. Yo lo señalamos cuando se dio el primer desembarco de fuerzas federales en la provincia de Santa Fe durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, cuando Sergio Berni era el ministro de Seguridad de la Nación. Vos recordarás que la intendente era Mónica Fey. En ese momento señalamos lo que humildemente creíamos, que eso debía servir para que la provincia de Santa Fe, en el mientras tanto y mientras se utilizaba las fuerzas de seguridad federales para tareas que son propias de las fuerzas provinciales, se pudiera precisamente llevar adelante esa reforma que estamos planteando. Aquella fue una oportunidad perdida, indudablemente. De hecho, a las pruebas me remito. El crecimiento de la violencia urbana en nuestra provincia fue exponencial de ahí en adelante, por lo menos del 2009 en adelante, ¿no? Cuando crece, lo más evidente de este crecimiento, valga la redundancia, que es la tasa de homicidios, ¿no? Y bueno, lo señalamos ahora, esto tiene que ser una oportunidad precisamente para esa reforma integral. Hay 3 proyectos de ley que están presentados por el gobierno de Omar Perotti en la legislatura provincial hace más de 1 año, y que lamentablemente descansan el sueño de los justos en un cajón de esa legislatura, que son 3 proyectos de reforma integral de la Fuerza de Seguridad en torno a bienestar policial, que tiene que ver con la necesidad de tener una fuerza bien atendida, bien paga, con todas las necesidades satisfechas. En segundo lugar, una reforma de la vieja ley de personal policial, que ya viene de la época de 1975, es una ley de otro siglo, y una ley que para mí es importantísima de control de la fuerza de seguridad. Es decir, que el poder civil tenga la capacidad y las herramientas para controlar exhaustivamente las tareas que lleva adelante la fuerza de seguridad. Sin esta es muy difícil que podamos salir de este pozo, ¿no? En este mientras tanto, para lograr eso que estás vos hablando, ¿vos creés que la actuación de las fuerzas de seguridad nacionales, Gendarmería, Policía Federal, Prefectura Naval, Policía Aeroportuaria, son las adecuadas, o crees que en realidad no hay un marco, no hay un programa de coordinación entre esas fuerzas nacionales con la policía de la provincia? Oh, sí, hay una coordinación. De hecho, hay una mesa donde precisamente se articulan acciones conjuntas, no solo donde participan las fuerzas, tanto de federales como provinciales, sino también las autoridades políticas de la provincia de Santa Fe, y también hay que decirlo, del municipio de Rosario, en el caso de nuestra ciudad. Esto es muy importante señalarlo, porque se introduce hace un tiempo la discusión en torno a la posibilidad de fuerzas policiales locales, que es un debate válido, pero yo creo que es válido en el marco de la discusión de una reforma integral, ¿no? Como una propuesta o como una política espasmódica y desgajada de cualquier otra política. En el marco de esa reforma integral, ¿por qué no discutir esa posibilidad? De hecho, los proyectos de ley que envía la provincia a la legislatura, que son no solo de reformas de las fuerzas, sino del sistema de seguridad, de seguridad provincial en su totalidad, le da un rol, si bien no establece la creación de policías locales, sí le da un rol protagónico a las autoridades locales a la hora de direccionar el accionar preventivo de las fuerzas. Entonces, para nosotros es importantísimo, que no quiero parecer insistente, pero es preferible ponerse colorado una vez y no andar amarillo toda la vida, y decir las cosas como tienen que ser. Sin esas leyes es muy difícil. Ahora,
¿Esas leyes son la solución a todos los problemas? No, pero son un punto de partida para una reforma necesaria. Por supuesto que esto va a generar reacciones corporativas, seguramente. De hecho, lo que estamos viendo por estos días no puede explicarse sin algún grado de reacción de algunos sectores de la fuerza de seguridad. ¿Vos creés, a ver, cuál es tu reflexión, cuál es tu pensamiento cuando escuchaste a la presidenta del partido del PRO decir que le manda una carta al presidente Alberto Fernández pidiéndole la intervención federal de la ciudad de Rosario para poner fin o por lo menos morigerar este tipo de violencia urbana, ¿no? Que en algún momento tiene activo de terrorismo? Mira, la presidenta del PRO en realidad sabe de qué está hablando, no es alguien ingenuo, sabe que las Fuerzas Armadas tienen un único motivo y una única razón de ser, que es la defensa nacional, ¿no es cierto? Cuando entran en acción en las Fuerzas Armadas, no entran en acción para la preservación del Estado de Derecho, o en un marco de preservación del Estado de Derecho, para la protección de civiles, etcétera. Las Fuerzas Armadas tienen un rol que, o sea, están hechas para la guerra, más allá de acciones en el marco de la paz que llevan adelante, que son muy valiosas y que nosotros valoramos y que este gobierno impulsa además en lo que tiene que ver con la industria para el desarrollo nacional, etcétera. Ahora, en lo que tiene que ver con el uso del armamento, está entrenada para matar porque son fuerzas de defensa nacional, punto. Para eso sirve, y lo dice la Constitución, lo dice la Constitución. La presidenta del PRO lo sabe bien, lo tiene claro, es alguien que tiene clarísimo esa situación. Lo que quiere generar es un golpe de efecto para hacer política, ni más ni menos, ¿no? Habría que preguntarle a la presidenta del PRO qué pasó con la seguridad pública durante su gestión, porque hay una especie de venta de humo con respecto a su gestión y supuestos mejores indicadores con respecto a gestiones anteriores y posteriores. Y la verdad que la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe estaba igual que está en este momento. Entonces, de venir a traer recetas que ella misma no supo aplicar, no supo solucionar, etcétera, la verdad que no es lo mejor. Te llevo a la última pregunta y que a los dos nos interesa. Primero porque fuiste uno de los que desde Rosario y desde el Consejo hizo una reunión a nivel nacional, un encuentro a nivel nacional sobre el tema de reactivación ferroviaria. Hace poco hiciste un segundo encuentro también de reactivación ferroviaria, pero los trenes no llegan a la ciudad de Rosario, no tenemos trenes locales en Rosario, no tenemos un tren a Buenos Aires que valga la pena, pero sí los del Gran Buenos Aires, sí los porteños lo tienen, con este gobierno, con el anterior y todos los anteriores para atrás. Pareciera como que el resto del país no se merecería tener trenes. ¿Qué podés hacer vos cuando llegues a tu banca en el Congreso de la Nación? No, primero una aclaración, no coincido en un todo con respecto a lo que planteabas antes. De hecho, si hay algo que sucedió durante, no la primera, pero sí la segunda gestión de Cristina Fernández de Kirchner, durante la gestión del entonces ministro Randazzo, a cargo del Ministerio de Transporte de la Nación, fue una gran reactivación de los trenes de pasajeros, que es en última instancia lo que estamos hablando, ¿no? Por supuesto que los tiempos de la gestión son muchas veces, y la expectativa que tenemos nosotros, quienes amamos el tren, quienes pensamos o depositamos ahí mucha expectativa como forma de transporte, movilidad, son otros. Nos gustaría que sea todo para ayer, no para mañana ni siquiera, ¿no? Con respecto a los trenes de pasajeros, primero saldar la cuestión de Rosario Retiro. La imposibilidad de que el tren tenga mejor frecuencia en lo que refiere a Rosario de Retiro, un servicio con muchísima demanda, y que debería tener más servicios en cantidad y en velocidad, por supuesto, ni hablar, tiene que ver fundamentalmente con una pesada herencia de la década de los 90, que son las concesiones, que hace que todavía quienes ostentan, ¿no es cierto?, esas concesiones, en el caso del ramal del que estamos hablando, NSA fundamentalmente, sean los dueños de las vías y dispongan ellos a qué velocidad se puede ir. Hasta tanto no sea el Estado el que nuevamente se haga cargo de las vías y disponga sobre esas vías, cosa que
el Estado Nacional ya decidió a mediados de este año que se va a ir haciendo progresivamente mientras vayan venciendo las concesiones en base a un diagnóstico lapidario, ¿no es cierto?, sobre la pésima gestión de estas empresas que invirtieron muy poco. De hecho, el ramal que estamos hablando, el que invirtió para ponerlo a nuevo, es el Estado Nacional y no las concesionarias, ¿no? Entonces, hasta tanto esto no suceda, vamos a tener este servicio, no hay que mentirle a este problema, no hay que mentirle a la gente, hay que ser claro, pero también hay que enseñar o transmitir esta idea. La pésima gestión de las empresas privadas del sector es la que genera estas malas condiciones. A uno le gustaría quizás a veces que el Estado meta un poquito más de presión. Legalmente, posiblemente estas empresas tengan la de ganar en una disputa frente a esta situación. Ahora, la política también tiene eso. A veces hay que meter un poquito de presión a quienes no aceptan el avance, el progreso y la recuperación de estos servicios tan importantes. Con respecto a Rosario, de los dos servicios que se ha decidido para la provincia de Santa Fe recuperar, uno es Santa Fe Laguna Paiva, un ramal muy tradicional, ¿no es cierto?, de nuestra provincia. Laguna Paiva, para que tengamos una idea, es o representa lo mismo que representa Pérez para nuestra zona, porque siempre ha sido cuna de talleres ferroviarios, etcétera. Y el otro es Rosario Cañada Gómez. Rosario Cañada Gómez, esa no se hizo en convenio entre Nación y provincia, sino por una decisión exclusiva de Trenes Argentinos. Se empezó con obras de refacción con el mismo presupuesto de Trenes Argentinos y se licitó ahora la posibilidad de refacción más integral de aquí a Cañada Gómez. Quédate tranquilo que mi interés particular y para lo que voy a trabajar desde el Congreso de la Nación es para que se complete esa enorme red ferroviaria metropolitana que fue alguna vez la de Rosario, la que unía a Rosario con todo el sur de la provincia y el norte de la provincia de Buenos Aires, y que era, después la del AMBA, la segunda red ferroviaria metropolitana del país, ¿no? Te agradezco muchísimo, Eduardo. No, gracias a vos, Jorge, siempre es un gusto. Un abrazo muy grande. Seguimos con más Jaque Mate después de este corte comercial. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar, dialogar, proponer, legislar. Un consejo en movimiento. El gobierno de la provincia de Santa Fe está en Rosario ejecutando acciones a través del Ministerio de Seguridad, infraestructura, equipamiento, prevención, formación. Sumamos fuerzas. Más presupuesto, más efectivos, más seguridad. Santa Fe Provincia. Bueno, seguimos en Jaque Mate. Y ahora estoy en comunicación con Carlos Dolce, concejal electo por el Frente Amplio Progresista, pero además actualmente todavía es presidente del Consejo Deliberante de Villa Gobernador Galvez. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, Lidia, un gusto saludarte. Envíale mis saludos a Jorge también. Bueno, empezamos otra etapa más en el Consejo Deliberante de Villa Gobernador Galvez, ¿no? Sí, pudimos reafirmar nuestro camino dentro de la ciudad con el Frente Progresista. Ganamos las elecciones muy bien, le sacamos el 50% de diferencia al segundo candidato, sacamos un poquito menos de 50, pero llegamos a superar los 15.000 y el segundo candidato que fue del Frente de Todos llegó a un poco más de 10.000. Así que eso ha hecho que, bueno, la ciudadanía defina
que el Frente Progresista es la fuerza que sigue, digamos, liderando la ciudad, con lo que es un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo, porque estamos gobernando, pero también nosotros lo tomamos como una gran responsabilidad que nos da la gente de seguir este camino y de profundizarlo, porque todavía falta mucho, nosotros lo sabemos, y estamos preparados y con mucho entusiasmo para hacerlo. Claro, lógico. Ahora, vos hace varios años que estás en el Consejo, ¿no? Has hecho muchas cosas, muchas actividades, muchas cosas para la ciudad de Villa Gobernador Galvez. Y ahora, ¿qué objetivos te propones en esta nueva etapa? No, los objetivos son seguir profundizando algunos cambios que logramos en la ciudad e ir generando unos nuevos. Vos pensás, Lidia, que con el transcurso del tiempo van surgiendo nuevas necesidades y a partir de las conquistas que fuimos haciendo van surgiendo cosas que hoy se pueden hacer. Por ejemplo, estamos muy prontos a presentar esta ordenanza que trabajamos durante todo el año, que es la de regulación del tránsito pesado. Parecería que fuera un proyecto más, pero en realidad le cambia la vida a un montón de gente porque van a dejar de pasar muchos camiones por el casco urbano. Bueno, hoy es el momento en el que podemos hacerlo. Vamos a seguir recuperando los espacios públicos como lo venimos haciendo con la recuperación del río. Y así te diría que tenemos unas cuantas iniciativas. Pero también tengo algunos desafíos que me interesa plantear, que los planteé como objetivos en la campaña y que lo vamos a hacer en el transcurso del año que viene. Pero la ciudad, por ejemplo, Lidia, ya tiene que discutir, por ejemplo, una ordenanza de tracción a sangre cero, algo que es un tema complejo, difícil de abordar, pero que si no lo hacemos vamos a seguir teniendo los problemas que tenemos con ese tema, no solamente por el maltrato animal, sino por el problema de tránsito que se genera a partir de los carros. ¿Esto qué quiere decir, Lidia? Y por eso digo que es complejo. Tenemos que abordar la situación de cada una de las familias que trabajan con los carros y darles alternativas. Pero tenemos que evolucionar con ese tema. Y así podría decirte varias cosas más, pero el objetivo concretamente es seguir haciendo que la ciudad cambie, que siga cambiando, con todo lo que falta, por supuesto. Lógico, por supuesto. Ahora, eso de tracción a sangre y demás, después se les puede crear otro problema, ¿no? Porque, claro, después, ¿quién lleva esos carros que van recolectando cosas? Cualquier proyecto en esta ciudad que intente modificar cuestiones que están arraigadas hace mucho genera problemas, pero bueno, acá estamos, hay que bancársela y entender que si creemos que los cambios hay que hacerlos, hay que darle para adelante. Claro, lógico, me parece bien. Bueno, y políticamente, ¿a qué aspiras ahora? Bueno, hacer bien el trabajo que me queda, Lidia. Entiendo para dónde va esa pregunta. Por supuesto que uno siempre donde está y cuando está en algo, en cualquier ámbito de la vida, le interesa crecer, avanzar, pero paso a paso. Paso a paso, los próximos objetivos los iremos trazando en conjunto con el Frente Progresista. Por lo pronto vamos a tomar con mucha responsabilidad esta función que nos dio la gente. Ahora, ¿cómo el tema de la violencia en Villa Gobernador Galvez afecta a Rosario, afecta a toda la provincia de Santa Fe, ¿no? ¿Cómo están allí también? No, con Villa Gobernador Galvez es parte de un entramado urbano del Gran Rosario que tiene índices de violencia muy altos y nosotros no nos escapamos a eso, por supuesto. Lo que estamos haciendo nosotros de nuestro lugar, Lidia, es exigirle al gobierno provincial mayores recursos, más móviles, mayor presencia policial, pero también más inversión social, Lidia, porque cuando hay mucha pobreza, cuando las cosas no se pueden resolver por las vías normales, terminan generándose muchas situaciones de violencia. A lo mejor un montón de gente que podría no caer en la delincuencia o en la actividad delictiva lo termina haciendo porque no hay otras alternativas. Después hay gente que, por supuesto, aún teniendo las oportunidades, lo elige. Bueno, a eso hay que darle con todo el peso de la ley. Al resto, tratar de darle herramientas del Estado, cosa que hoy desde el gobierno provincial no pasa como pasaba en otras instancias, por ejemplo, en el gobierno de Miguel Lichtenstein, con tantos programas sociales que incluían a jóvenes en la cuestión laboral, lejos del simple plan que le lleva plata a la gente, sino que brindaba herramientas, generaba oportunidades de trabajo, y la verdad que eso hoy no se ve en la misma dimensión que se veía antes. Entonces creo que Perotti debe reorientar, digamos, un poco la energía, que no sé dónde la está poniendo, en las cuestiones importantes. Y una de esas es la seguridad. Entonces necesitamos en Villa Gobernador Galvez más recursos. Nosotros desde el local aportamos todo lo que podemos, pero todos sabemos que la responsabilidad de la seguridad es del gobernador. Y hoy
vemos que se están dando unos pasos, pero muy tibios con respecto a esto, porque bueno, la criminalidad ha ganado terreno y hoy actúan de forma impune. ¿Por qué? Porque del lado del Estado no encuentran una respuesta y entonces es un viva la pepa. Hasta que no haya decisión política, hasta que, bueno, en estos casos, ahora vi que hubo algunas reuniones, pero hasta que no se convoque de forma concreta la Junta Provincial de Seguridad, donde se sienten todos los actores a trabajar y a pensar estrategias en conjunto, nada va a cambiar. Lógico. Fuerzas federales no llegaron a Villa Gobernador Galvez, ¿no? No, hubo algunos operativos muy puntuales, concretos, pero no sirven. Los operativos esos son más para el circo, para mostrar en los medios de comunicación alguna acción, pero ninguna acción aislada sirve para modificar este flagelo que es el más importante y la prioridad número uno de la gente. Hoy, si no tenemos seguridad, no podemos realizar con normalidad ninguna actividad, ni trabajar, ni ir a la escuela, ni juntarnos a comer en familia, nada, te diría. Lógico. ¿Y la droga? Bueno, la droga es una de los pilares en esto, ¿no? Porque claro, las grandes organizaciones criminales que trabajan en función de la droga y otros tantos negocios turbios van ganando lugar, y cuando ganan lugar también termina pasando que mucha gente encuentra su escalafón o la posibilidad de desarrollar o de crecer en esas organizaciones y no en actividades lícitas. Por eso hablo de que es muy importante abordar a los jóvenes desde muy chiquitos con políticas sociales, con políticas de inclusión, con políticas de educación. Si no lo hacemos de esa manera, es muy probable que no puedan distinguir de lo que está bien y lo que está mal, y a veces terminen metiéndose en estas organizaciones porque ahí es donde pueden obtener recursos económicos o hasta el propio estatus, que a lo mejor no lo encuentran en otro lado. Ahora, ustedes localmente lograron trabajar mucho con la gente joven, ¿no? Con los chicos en las escuelas y todo. Sí, claro, nosotros venimos interviniendo, generando capacitaciones, interviniendo en los barrios con acciones concretas, pero como siempre lo digo, un Estado municipal puede intervenir, pero si no tiene los recursos provinciales y nacionales para abordar esto, y termina siendo un poco limitado lo que puedes hacer. ¿Por qué? Porque a lo mejor puedes trabajar muy bien en Villa Gobernador Galvez, pero si en las ciudades de alrededor no se realiza la misma tarea, termina generando poco y nada. Por eso, estas políticas son necesariamente importante es que el gobierno provincial y el gobierno nacional también intervengan de esta manera. Yo personalmente, y me hago cargo, no veo que el gobierno provincial hoy de Omar Perotti esté interviniendo de esa manera como lo hacemos nosotros con el Frente Progresista, con Miguel Lifchit, con el Plan Abre, abriendo barrios, llevando pavimento, luz, agua segura, generando centros de atención, un montón de cosas que hacíamos en los barrios. Y hoy que sin los recursos de la provincia es poco probable que los pueda realizar con esa dinámica con la que lo hacíamos. Lógico. Bueno, Carlos, te agradezco, no pude sacarte cuál es tu objetivo después de estos 2 años, no me lo dijiste ni me lo vas a decir, pero bueno, te agradezco estos minutos que nos has dado a Jaque Mate. Bueno, gracias a ustedes y bueno, ya te digo, los objetivos son siempre ir hacia adelante y avanzar y hacer lo mejor que podamos en cada lugar que nos toque. Seguramente voy a tener la oportunidad de ocupar algunos otros lugares y también vamos a estar ahí dándolo todo. Pero por lo pronto enfocados en esta tarea de ser concejal, de representar al vecino, de presentar proyectos que sirvan y de ser el nexo, como lo decimos, entre el Estado municipal y la ciudadanía para tomar esos reclamos, seguirlos y garantizar que se cumplan. ¿Vas a seguir siendo presidente del Consejo Deliberante? El 11 de diciembre te lo contesto. Estamos charlando de ese tema con nuestros pares. Lo decidimos entre los 10 o entre 6, que es lo que es necesario para llegar a la presidencia. Así que te prometo, Lidia, que vas a ser la primera a la que le escriba cuando esté confirmado eso. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias por estos minutos. Chao, Lidia. Chao. Ahora vamos a un corte comercial y seguimos con más Jaque Mate. No se vayan. Disfruta de todos estos ahorros con tu tarjeta de crédito. 30% de ahorro en pedidos ya. 20% de ahorro en veterinarias, en desayunos, en peluquerías y en viveros. Hasta 15% de ahorro en indumentaria. Y hasta 15% y 3 cuotas sin interés en los mejores supermercados. Conoce más en bancosantafe.com.ar.
La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Tenemos un plan y lo estamos cumpliendo. Volver a Rosario. Municipalidad de Rosario. Seguimos en Jaque Mate, estamos en el bloque central y estamos comunicados con el diputado nacional Enrique Esteves, rosarino, además dirigente del Partido Socialista en la provincia de Santa Fe. Y bueno, uno de los temas que vamos a tratar es algo que a todos nos conmueve y nos tiene que preocupar, el tema de la ley de humedales. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido esta noche aquí a Jaque Mate, gracias por estos minutos. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches, un gusto conversar con vos. Bueno, uno de los temas que quería conversar con vos, porque están involucrado el Congreso, es el tema de los humedales. Si hasta el 31 de diciembre no se trata, ¿se perdería otra vez el Estado parlamentario? Bueno, esto es así. La verdad es que es una ley muy importante, porque estamos hablando de una ley para proteger, de presupuestos mínimos de protección de los humedales. Los humedales en nuestro país, para que todos entendamos de lo que hablamos, ¿no? Representan aproximadamente el 21,5% de nuestro territorio nacional, es decir, tenemos humedales, no todos son los mismos, lógicamente, pero desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, donde lógicamente hay determinadas actividades productivas que generan un perjuicio importante, y los humedales son los grandes protectores y grandes contenedores de agua dulce, ¿no? Que es un recurso natural finito, muy importante para el futuro de la humanidad y que nosotros debiéramos cuidar. Pero claro, ya tenemos antecedentes en la Argentina de que muchas leyes, una vez que se sancionan, quedan como expresiones de buenos deseos. Y nosotros lo que necesitamos, aparte de una ley que, como vos decís, se tiene que tratar por 3 comisiones antes del 31 de diciembre para poder abordarlo en el marco del recinto, lo cierto es que tenemos leyes que quedan como expresiones de deseo, porque no son acompañadas por un plan coordinado y políticas claras a mediano y a largo plazo por parte del Estado Nacional y los estados provinciales. Y un ejemplo de esto, Jorge, es la famosa ley de bosques. Hoy seguramente tenemos menos bosques de los que teníamos al momento de la sanción de esta ley. Esto es porque la ley está, pero no están no están los elementos ni las herramientas por parte del Poder Judicial o de los poderes ejecutivos nacional y provinciales para abordar este tema, y esto es algo que nos preocupa y mucho. ¿Por qué crees que por qué crees que no se quiere abordar en el Congreso un tema que, como bien te decís, es un tema a futuro? Porque el que no tenga agua potable, o agua dulce, en el futuro se muere. Bueno, es claro que esto toca intereses económicos y productivos y nadie niega esto. De hecho, no creemos que a esos sectores haya que decirles, bueno, ahora vean cómo se las arreglan ustedes. Por eso todos los países serios, cuando toman decisiones de fondo para abordar temas que son complejos, tienen un plan que es progresivo, que es adaptativo y que se piensa en el mediano plazo. Acá ese plan no existe, acá no hay una hoja de ruta trabajada por parte del Estado Nacional junto con las provincias. Lógicamente estamos hablando de extensiones de tierra que son muy importantes, pero también el recurso natural como es el agua y esos ecosistemas son muy importantes. Incluso desde un punto de vista económico, presupuestario, de ganancias, vamos a analizarlo de ese aspecto. Las catástrofes climáticas también perjudican la producción y también perjudican los presupuestos de los distintos estados, porque tienen que afrontar muchas de estas catástrofes climáticas que traen obviamente situaciones en la infraestructura de un país, de una ciudad, y que siempre perjudican lógicamente a los sectores más vulnerables. Ahora, qué increíble, ¿no? El Estado Nacional, el Congreso,
no en tu persona, pero el Congreso en sí, en general, está más preocupado el gobierno y gran parte del Congreso en tratar los más de 100 y pico de DNU que quiere el Estado y que quiere el gobierno y que quiere Cristina y que quiere Alberto, que se trate antes del 11 de diciembre, y estamos dejando algo para el futuro. O sea, nos importa más hoy que lo que viene, y que lo que viene es peor de lo que hay hoy. Sí, y no es el futuro, Jorge. Veamos que hoy están ocurriendo situaciones que están pasando hoy y hay catástrofes climáticas hoy. Entonces, este tipo de cuestiones hay que tomar una decisión un día. Nos guste o no nos guste, hay que tomarla. Y esto es lo que evidentemente ningún gobierno nacional se atreve a transitar ese camino, que tiene que ser de acuerdo, que no puede ser de imposición, que tiene que ser realista, que no puede generar una expectativa que sabemos que no se va a poder cumplir, pero en algún momento hay que empezar, porque estamos hablando de nuestros recursos naturales y del planeta en el cual vivimos, y esto es algo que tenemos que abordarlo en un momento. O sea, es una decisión política. Nadie pretende una respuesta mágica porque no existen, pero sí la voluntad política de empezar a recorrer ese camino. Bueno, y en ese marco que vos hablás de decisión y de voluntad política, ¿tampoco vos creés que haya en la provincia de Santa Fe una real voluntad política para terminar con esta balacera, con estos actos de violencia que ya tienen atisbo de terrorismo? Bueno, una cosa es la voluntad política y otra cosa es el voluntarismo, y una cosa es tener un plan que se puede ir cumpliendo de a pasos o en la medida de las posibilidades que da la realidad, y otra cosa es no tener ningún plan. Acá lo que vemos es la nula existencia de un plan, el voluntarismo permanente, no se ha respetado. Obviamente que había todo por mejorar en materia de seguridad y siempre ocurre esto, pero no dejaron una sola decisión o una sola política pública que garantizaba por lo menos una mayor presencia policial, que garantizaba, por ejemplo, un mayor marco de prevención a situaciones de delitos complejos que generan un grado de violencia muy importante, sobre todo en las grandes ciudades. Y Rosario claramente, desde hace un tiempo a esta parte, también lo fue en su momento con gobiernos del Frente Progresista, tiene esta situación. La manera de abordarla, lógicamente, no solamente tiene que ver con un incremento de la presencia policial, con un desarrollo o con un accionar más inmediato por parte de la justicia, con la inteligencia que tiene que llevar adelante también la justicia federal, porque estamos hablando de delitos complejos que son delitos federales, por ejemplo el narcotráfico. Es decir, este tipo de cuestiones no se resuelven con títulos o con respuestas mágicas. Y acá lo que pasa es que no hay una política de Estado que se pueda sostener en el tiempo, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, y hay una permanente improvisación. ¿Vos creés que esa improvisación es por ignorancia, incapacidad, o es porque hay también algún tipo de relación entre lo político y el narcotráfico, como lo hay en México y como lo sigue habiendo en Colombia? Bueno, es que en algún momento, si no lo hay, lo tendrá que determinar la justicia, pero en algún momento va a llegar. Y ha habido situaciones concretas de la justicia federal, de las justicias provinciales y de partidos políticos o referentes, quizá no tanto a nivel nacional, pero sí en distintos lugares del país, que han estado vinculados a la economía del delito, en particular al narcotráfico. Sabemos cómo fue la historia para que México llegue a donde está. Sabemos cómo fue la historia para que Colombia llegue a donde está. Tenemos los antecedentes y se probó con las policías provinciales, con las policías nacionales, con las policías municipales, con el propio ejército, y los resultados nunca fueron los que se esperaban. Es decir, la fuerza y el poder de policía que tiene el Estado con sus distintas fuerzas es importante, pero también tienen que existir otras herramientas por parte de la justicia, por ejemplo, entre otras cosas, para que efectivamente se pueda disminuir al menos los grados de violencia que existen en el marco de las grandes ciudades, ¿no? No solamente es Rosario. ¿Qué te parece en este marco del que estamos hablando
las declaraciones de la presidenta del partido del PRO, Patricia Bullrich, en que le manda una carta al presidente Alberto Fernández, en donde en cierta manera pide la intervención federal, la intervención del Estado en Rosario para regularizar, bajar esta locura que hay de violencia en Rosario, en las calles de Rosario. Bueno, yo creo que como hábilmente hace siempre Patricia Bullrich, busca el título, ¿no? Es algo que hace 40 años y efectivamente, bueno, dice muchas de las cosas que a lo mejor hay gente que quiere escuchar. Ahora, uno como funcionario público y sobre todo con la experiencia que tiene esta señora, claramente sabe que esa no es la solución. Entonces, exacerbar no determinadas ideas, sino proponer determinadas soluciones mágicas, todos sabemos que son expectativas que después se transforman en frustraciones rápidamente. Y bueno, y una persona con su experiencia sabe que esto no es ninguna solución, pero evidentemente quienes están a cargo hoy de la policía, de las fuerzas federales, tanto gobierno nacional como provincial, no solamente que brillan por su ausencia en poner la cara en su responsabilidad con las cosas que están sucediendo, sino que hay una absoluta, hay una absoluta inexistencia de un plan de trabajo, claramente. Te traigo por un minuto nada más, que es lo que me queda y me resta para seguir charlando contigo en la entrevista, a la provincia de Santa Fe, y te pregunto, el Frente Progresista Cívico y Social, ¿tiene futuro en el 2023 con la muerte de Miguel Lifchi y el Partido Socialista se va a quedar solo como fue alguna vez y va a participar solo? ¿O hay futuro de ese frente? Bueno, hay futuro de ese frente porque hay futuro a una forma de construir, de mirar la política y de proponer alternativas a la sociedad. Y yo creo que lógicamente hemos tenido 3 grandes gobernadores del Frente Progresista, bueno, Hermes Wiener, Antonio Bonfatti, Miguel Lifchitz, pero no son solamente las personas que lideran esos procesos quienes garantizan buenos resultados, sino todo un proceso de construcción que se dio a lo largo del tiempo. Y en esto, 2 cuestiones muy rápidas, Jorge, para apuntar a dónde va tu pregunta. Nosotros no creemos que ganar una elección sea lo mismo que tener un programa y poder gobernar para cambiarle la vida a la gente. A nosotros nos interesa gobernar, no somos un partido testimonial. Nosotros pretendemos ser un partido de gobierno. Para gobernar necesitamos tener un programa y estar preparados para cuando lleguemos a gobernar y cambiarle la vida a la gente. Si no, tenemos el ejemplo de Perotti o tenemos el ejemplo de lo que le pasó a Macri. Nos juntamos para ganar, pero después ¿quién gobierna? Y los problemas son peores. Entonces, el Partido Socialista va a trabajar como lo ha hecho coherentemente, buscando coincidencias en base a un programa de trabajo que nos permita proponerle a la ciudadanía santafesina una alternativa al gobierno del peronismo que encabeza hoy Perotti en la provincia de Santa Fe. Enrique, muchísimas gracias por estos minutos que nos brindaste. Vamos a seguir charlando a lo largo del año y seguramente el año que viene vamos a seguir hablando de muchos temas políticos, porque es un dirigente socialista en la provincia de Santa Fe y que tiene un apellido que lo libra al socialismo. Bueno, Jorge, muchas gracias por el diálogo y a disposición como siempre. Gracias. Seguimos con más Jaque Mate después de este corte comercial. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar, dialogar, proponer, legislar. Un consejo en movimiento. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Bueno, seguimos en Jaque Mate y ya estamos en comunicación con el psicólogo Miguel López. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido. ¿Cómo te va, Lidia? Como siempre, es un placer. Bueno, para nosotros también. ¿Y qué tema el que me sugeriste para hoy? ¿Hay escuela para la vida? Mira, en general, digamos, no hay una escuela para la vida.
por ejemplo, no hay una escuela para padre y no hay un ejemplo para ni escuela para muchas cosas. Pero yo diría que sí hay una escuela para padre y yo en líneas generales tengo dos. Una es que uno puede meditar. Por ejemplo, con la meditación afectiva de CAF, es una escuela, es un instrumento para poder ver las problemáticas que uno tiene para resolverlas y de alguna manera enfocarla en un contexto, yo te diría, más sano. Y el otro es hacer terapia. Porque cuando uno va a hacer terapia, elige y hizo un diagnóstico previo en donde nos decimos que algo de nosotros tenemos que cambiar. Ajá. Y bueno, esta es la gran posibilidad de ver, digamos, nuestras actitudes, nuestra forma de actuar, nuestra forma de relacionarnos, y yo diría todo nuestro entorno en un contexto mucho más amplio. Claro. O sea que antes no. Sí, a veces se puede dar, digamos, en forma espontánea, pero es muy difícil. Hacer terapia o meditar es una actitud que uno toma, digamos, de forma voluntaria y de una comprensión mayor, digamos, de lo habitual. Porque habitualmente estamos todos dormidos. Por ejemplo, en nuestro país, las distintas formas de pensar que llevan a ver al otro como un enemigo, los hacen poner ciego y no darse cuenta que cada una de esas partes, cada persona que piensa distinto a mí, es parte de este contexto mayor que se llama República Argentina. Y que una parte no es más importante que la otra parte. Suponete, en nuestro organismo tenemos muchos órganos. Tenemos el corazón, tenemos los pulmones, tenemos el cerebro. Bueno, cada uno de esos órganos puede pensar que es, digamos, lo más importante. Pero te das cuenta que si no está el corazón, no va a funcionar el cerebro. Si no funciona el cerebro, tenés el cerebro atrofiado, tampoco hay muchas partes de nuestro cuerpo que no va a funcionar. Hace muchos años, más o menos más de 35, había un motivador mexicano que se llamaba Cornejo y decía que si el chico que está pidiendo en la calle, estamos hablando 35 años atrás aproximadamente, no evoluciona, o sea, no busca trabajo, no evoluciona de pensamiento, no tiene una actitud distinta, proactiva ante la vida, en donde se sienta parte de la vida y de alguna manera cambia en función de lo que está haciendo o el lugar donde nació, el país México no iba, digamos, a evolucionar. Desgraciadamente, México tampoco ha evolucionado, porque las bandas han tomado, digamos, lugares en el país en donde los narcos no dejan permitir ni siquiera las Fuerzas Armadas. Lo que te quiero decir, que esto es un problema de conjunto. Nuestros amados políticos y personas que pueden tener una decisión un poco más amplia, digamos, que nosotros, tienen que darse cuenta que el otro partido que de alguna manera me enfrenta, es la minoría o la mayoría o quien sea, tenemos que acordar si queremos salvar a la Argentina. Y bueno, la escuela de la vida, meditar, te hace repensar estas cosas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los grados del amor. Cuando el primer grado del amor, me tengo que amar a mí mismo. Yo me amo a mí mismo. Pero después tengo que amar, digamos, a mi familia, a mi vecindario, a mi ciudad, a mi provincia, a mi país, a Latinoamérica y al mundo, o sea, y al universo. O sea, si no nos damos cuenta que estamos unidos y somos una célula del universo, que hay algo más amplio que nosotros mismos, nuestra forma de actuar, de pensar y de sentir va a ser egoísta, va a ser en la pequeñez, en lo más ínfimo del ser humano y lo más retrógrado, porque la mayoría, digamos, de los pensamientos que uno escucha de nuestros dirigentes son pensamientos retrógrados. Son pensamientos, digamos, que
que no tienen de alguna manera yo diría, no tiene que caber en ninguna cabeza. Claro. Y de eso se trata. Entonces, lo que yo quiero decir es llamar a una reflexión, que nuestros políticos de alguna manera piensen y se den cuenta que estamos en un contexto mayor, que más que buscar al otro, dice, que de cambiarlo al otro, a la primera persona que tienen que cambiar es a ellos mismos. Por eso es importante, digamos, saber que al otro no lo voy a cambiar. Ahora, ¿yo qué voy a hacer por mi país? Si cada uno de los que están ahí en el lugar dirigente, o cada uno de nosotros como padre, se pone a pensar, ¿qué puedo hacer por mi hijo? ¿Qué puedo hacer por mi familia? ¿Qué puedo hacer por mis amigos? ¿Qué puedo hacer por mi país? Otro sería la forma de actuar y de vivir. Yo creo que lo que muestra, digamos, este momento de este país y del mundo, es un país en donde vamos derecho a chocarnos. Vamos a chocarnos contra una pared, porque realmente no nos damos cuenta que las etapas se van terminando. Salimos, entre comillas, de una crisis. Y que si de alguna manera entre todos no nos ponemos en el lugar del otro, cada uno tendría que ponerse, digamos, en el lugar del otro un poquito, lo que se llama empatía, nunca va a poder entender ni al otro, ni va a poder hacer una acción que sea constructiva. La acción va a ser empequeñecida y destructiva. Y eso es lo que estamos viendo. De los partidos políticos que quieran. Sí. La sociedad está llena, digamos, de agresión. Y la agresión genera solamente más agresión. Es cuestión de poder entrar, y cada uno entra, digamos, en un pensamiento totalmente distinto. Si uno entra en un pensamiento totalmente distinto, tiene que hacer acciones de forma distinta. Magnífica, magnífica reflexión que puede hacer que nos sirva y que sirva a todos los televidentes, porque es muy buena. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Lidia. Gracias y hasta dentro de 15 días. Bueno. Chau, chau. Ahora vamos a un corte comercial y la despedida de Jaque Mate. No se vayan. Disfruta de todos estos ahorros con tu tarjeta de crédito. 30% de ahorro en pedidos ya. 20% de ahorro en veterinarias, en desayunos, en peluquerías y en viveros. Hasta 15% de ahorro en indumentaria. Y hasta 15% y 3 cuotas sin interés en los mejores supermercados. Conoce más en bancosantafe.com.ar. Sielas Ópticas, desde 1887, siempre primera en innovación. Peatonal Córdoba, 1077. Teléfono 449-5080. Bueno, hemos llegado al final de este programa 835 de Jaque Mate, el primero con el que inauguramos el inicio de los 19 años de Jaque Mate. Así que, bueno, es una responsabilidad que tenemos de terminar este ciclo de 19 años, ¿no es cierto, Lidia? Exactamente, sí. Usted me prometió 20. Vamos a ver, y bueno, llegaremos en algún momento a estrenar las nuevas instalaciones. Eso es lo que estamos ya la estamos preparando. Claro, las nuevas instalaciones de Somos Rosario. Sí, ¿no? Sí, y que también va a tener nuevo, quizá, no sé. ¿Tendrá nuevos conductores, Jaque Mate? No. Bueno, nuevos conductores no va a tener Jaque Mate. Quédese tranquilo. Bueno. Por lo menos hoy. El año que viene, no sé. Bueno. Hay que ver qué me dicen los dueños de la empresa periodística, sí. La productora periodística, si quiere o no quiere que sigamos, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿qué le parece si nos presentamos? Nos presentamos. ¿Qué le parece si nos vamos despidiendo? Ve, Nico, hubiese tomado champán, hoy no hubo festejo. Pero bueno, gracias por habernos acompañado, espero que les haya gustado y los esperamos el sábado próximo con otro Jaque Mate. Chao, hasta el sábado que viene.
camino, las ganas que quedan se marchan con vos. Se apaga el deseo, ya no me entrevero, y hablar es lo que se me